Pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Padre eterno, por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos una bendición abundante sobre todos y todas en esta hora. Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Ábrenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que el último libro de la Biblia, conocido como el Apocalipsis, nos presenta nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación, pero no solo el libro de Apocalipsis habla de apocalíptica. Cuando usted lee toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela lo que el hombre no sabe. Dios revela lo que el hombre no ve. Cuando usted va al Antiguo Testamento, encuentra apocalíptica bíblica. Por ejemplo, si usted toma la Biblia en las manos y empieza a buscar, descubre que en el libro de Isaías, capítulo 24 al capítulo 27, hay apocalíptica bíblica. ¿Qué es apocalíptica bíblica? La revelación que Dios hace de las cosas que el hombre no sabe, de las cosas que el hombre no ve. Ponga cuidado, porque estamos estudiando el Apocalipsis. Recuerde, estamos trabajando con el título Un refugio para la familia. Y dentro de este conjunto de trabajo, estamos tratando de encontrar el método que Dios usa en el libro de Apocalipsis para dar a conocer su verdad. El libro de Isaías, capítulo 24, capítulo 27, esa sección del libro de Isaías tiene apocalíptica bíblica, la revelación que Dios hace de lo que los hombres no saben. Cuando usted sigue leyendo, encuentra más adelante en el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, apocalíptica bíblica, Dios revelando el futuro, Dios revelando las cosas que habían de pasar. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, hay apocalíptica bíblica. En el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, hay apocalíptica bíblica también. Si usted llega al libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, tiene apocalíptica bíblica. Por tanto, la revelación que se hace en el Apocalipsis, las cosas que Dios declara en el Apocalipsis, usted puede venir estudiándolas desde el libro de Isaías. Dios revela el futuro. Si usted es un padre de familia o una madre de familia y tiene la Biblia en su casa, usted puede estar tranquilo o tranquila. Usted puede tener una vida llena de esperanza y consolación porque Dios revela el futuro. Porque Dios sabe las cosas aún antes que acontezcan para que sus hijos vivan con esperanza y con seguridad. La falta de esperanza, la falta de seguridad se debe a que la gente no conoce a Dios ni conoce su palabra. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, encuentra también apocalíptica bíblica, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. ¿Por qué estamos diciendo esto? Esto se está grabando. Usted podrá verlo otra vez
tantas veces como quiera a través del canal que tenemos en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Y puede usar este material para estudiar, para repasar, para entender y comprender su Biblia, para conocer a Dios, para crecer en el conocimiento de la persona de Dios, para descubrir que Dios está interesado en su familia. Lo que más importa en todo esto es que Dios mismo está interesado en este asunto. Lo que más conviene entender y comprender es que esto no es cosa ni de ángeles, ni es cosa de demonios, ni es cosa de seres humanos. Eso es un asunto de Dios. Dios es el refugio para la familia. Y tomando esto en cuenta, llegamos al libro del Apocalipsis y entonces descubrimos que todo parte de Dios y todo está fundamentado en la palabra de Dios. Ya hemos dicho cómo la frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo se repite una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Y siendo que estamos enfocados solamente en el método, ¿qué significa la palabra método? La palabra método significa el camino a seguir. Metáfodos. ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que Dios hace para dar a conocer su palabra? ¿Cómo lo hace en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se enfoca la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la clave en el Apocalipsis para entender lo que Dios tiene? El mensaje de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, aparece la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 9, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y se repite la misma frase, capítulo 12, versículo 17, capítulo 14, versículo 12, capítulo 19, versículo 10, capítulo 20, versículo 4. Todo el libro, desde el principio hasta el final, presenta claro el énfasis en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios se revela a través de su palabra. Es importante, es imprescindible, es de vida o muerte, papá, es de vida o muerte, mamá, que conozcas a Dios. Y esto ocurre a través de su palabra. Recuerde que en el tema anterior, creo que terminamos con el versículo de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Alábese en eso el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Debemos conocer a Dios. El refugio de la familia es Dios. Y aprendemos a ir a ese refugio a través de la palabra de Dios. Es muy importante, querido, es muy importante, querida, entender y comprender la palabra de Dios para conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nuestra vida se cumple. Salmo 91, versículo 1, como dice el versículo 1. El que habita morará. Todo hombre o mujer que vive bajo la sombra del Omnipotente no tiene nada que temer. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay una palabra que dejamos en el aire en la reunión anterior y es objeto de estudio posible por toda la semana. Vamos rapidito a la palabra de Dios. Leímos en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, 3 frases. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Leían cómo, claramente en la ley de Dios. ¿Y qué le ponían? Le ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. Estamos trabajando con la palabra la ley de Dios, la ley de Jehová. La palabra que aparece allí como ley de Jehová es la palabra Torah. Mire qué importante es esta palabra. Es un sustantivo que significa instrucción, significa dirección, significa ley de Jehová. Torah. Escuche por favor. Esa sola palabra nos dice el interés y el empeño que Dios tiene en comunicarse con sus hijos. Se puede traducir la palabra Torah como las enseñanzas de Dios. Y esta palabra deriva de otro verbo que nos deja entender que el anhelo de Dios es instruir a sus hijos para que les vaya bien. Dios quiere dar instrucciones a sus hijos, enseñar a sus hijos, guiar y dirigir a sus hijos en el conocimiento de su persona, para que a usted, papá,
para que a usted, mamá, y para que a sus hijos e hijas les vaya bien en esta tierra. Si usted aprende lo que Dios enseña, si usted practica y vive lo que Dios enseña, no tiene nada que temer, porque Dios siempre estará a su lado como poderoso gigante. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Uno puede saber estas cosas, pero eso no tiene mucho sentido. Necesitamos creer en estas cosas para que entonces tengan todo su valor. ¿Qué significa eso? Pregunto, ¿verdad que hay muchas cosas que sabemos y no las vivimos? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos calentar esto un poco? Números capítulo 14, versículo 11. Vamos rapidito. Mire qué es lo que quiero decir. Números capítulo 14, versículo 11. Vamos a calentar esto, porque cuando la gente se molesta, aprende más. Y voy a hacer que usted se moleste un poco. Números capítulo 14, versículo 11. ¿Qué es esto de saber y de creer? Vamos a ponerlo en la práctica. Números 14, 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice Dios? Dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y qué sigue diciendo ahora? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Pregunto, ¿vieron las señales o no las vieron? ¿Sí o no? ¿Hizo o no hizo Dios los milagros? ¿Acabó con los egipcios? A ver, ¿sí o no? ¿Acabó con todos los dioses egipcios? ¿Abrió el mar rojo? ¿Destruyó el ejército de Faraón? ¿Lo trajo al desierto? ¿Lo trajo al monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿Le dio de comer maná? ¿Tenían evidencias o no tienen evidencia? ¿Lo sabían o no lo sabían? Entonces, ¿por qué Dios dice que por qué no creen? Ay, mamá. ¿Entendieron? Es posible que usted sepa muchas cosas. La pregunta es, ¿la cree usted? ¿Podemos calentar un poco esto más? Cuando la cosa se calienta, la gente medio se enoja, se le quita el sueño, se le quita la pesadez, y entonces como está liberando adrenalina, medio se enoja y se ponen así, y entonces aprenden más. A ver, ¿qué capacidad tiene de enojarse más rápido? Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice Génesis 15, 6? Vamos rapidito. Génesis 15, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Creyó Abraham a Jehová, ¿y qué cosa dice? Y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? ¿Dice que creyó en Jehová? No. ¿Dice que creyó a quién? A Jehová. La pregunta es, ¿cree usted en Dios o le cree usted a Dios? Porque si usted le cree a Dios, no hay diablo que lo mueva. Pero si usted solo cree en Dios, hay muchas dudas en su cabeza. ¿Es verdadero Dios? Sí. ¿Es fiel Dios? Sí. ¿Dios cumple lo que promete? Sí. ¿Falla Dios? No. Aunque los hombres le fallen, Dios permanece fiel. ¿Es así o no es así? Usted puede que tenga nada, pero si usted tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué cosa dice? Nada me faltará. ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Ay, mamá. Ay, mamá. No sé cuánto han tenido el privilegio de encontrarse frente a un médico que le dice no hay nada que se puede hacer, la solución de su enfermedad es la muerte. ¿Ha tenido ese privilegio? ¿No han tenido ese privilegio? Dice que usted no quiere ese privilegio. Ahí se ve si usted ha creído o usted sabe. Cuando usted se sonríe y le dice al médico, entonces usted terminó. Y el médico le dice, no, no solo yo, la medicina terminó con usted. Su única salida es un milagro de Dios. Mi pregunta, ¿hace Dios milagros o no hace milagros? ¿Es usted un milagro de Dios? Cuando usted es un milagro de Dios, rompe su agenda personal. Si usted tiene una agenda personal que la está siguiendo, entonces, perdone, le hace falta hacer un milagro de Dios. ¿Quiere Dios buscar las almas para que se arrepientan? Sí. ¿Quiere Dios predicar a través del testimonio suyo? Sí. Si Dios es el refugio de su familia, si Dios es el refugio suyo, usted no tiene nada que temer. Refúgiese en Él y usted verá que Dios es capaz de cumplir todo lo que promete. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Es necesaria la fe, sí o no? ¿Sí o no?
¿Dónde está el banco de la fe? ¿Dónde puedo ir a cosechar fe? ¿Dónde puedo sacar fe? ¿Cuál es el único lugar donde puedo conseguir la fe de la Biblia? Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír solamente en la Biblia. Por eso estas noches estaremos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, explicando la Biblia, comprendiendo la Biblia, llenándonos de la Biblia, porque en el momento que usted le dice sí a Dios, en el momento que usted le cree a Dios, entonces el Espíritu viene a su vida y empieza a hacer lo que se llama la regeneración, lo que se llama la conversión, lo que se llama el arrepentimiento, una transformación, un cambio de la mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales, cambio profundo del ser. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero no son ningunos cristianos, son apenas religiosos. El cristiano que conoce y ama a Cristo recibe el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios comienza a transformarlo desde lo más profundo de su ser. Y la gente que le conoce se da cuenta que ese es un hombre o una mujer de Dios. ¿Es así o no es así? No hay que andar cantaleteando mucho, solamente muestre su vida y la gente sabrá que usted ha estado con Dios. No importa la cultura, ni el país, ni la nación. La gente sabe si usted ha estado con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cuando su boca se abre, no salen las palabras suyas, sale la palabra de Dios. Y Dios promete, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Nehemías capítulo 18, versículo 18. Vamos rapidito. Nehemías 18, 18. Tenemos que estudiar la palabra Torah, la palabra ley que aparece en Nehemías capítulo 8, versículo 8 y capítulo 8, versículo 18. ¿Por qué tenemos que estudiar esta palabra? Porque usted ama a su familia, porque usted ama a su esposa, porque usted ama a su esposo, porque usted ama a sus hijos, porque ama a sus hijas. Y usted, papá, mamá, necesita conocer a Dios para amarlo. Usted necesita un conocimiento más claro de Dios. Hay un tipo de conocimiento que se llama conocimiento intelectual, conocimiento de información, conocimiento por acumulación de información. Ese conocimiento no salva a nadie. Sin embargo, hay un conocimiento que es un conocimiento por experiencia, un conocimiento existencial, un conocimiento por relación. Ese conocimiento da salvación y vida eterna. En San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito de estos estudios, amigo, amiga, hermano, hermana, es que usted conozca a Dios, porque si usted lo conoce a Él, si usted le conoce a Él, si usted se relaciona con Él, si usted le descubre en su palabra bendita, cambia su vida, cambia su familia y las bendiciones de Dios fluyen abundantemente en su familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 18, Nehemías capítulo 8. ¿Cómo dice el versículo 18? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Desde cuándo dice? Desde el primer día hasta el último. E hicieron, ¿qué cosa? La fiesta solemne por 7 días, y el octavo día, ¿qué dice? Fue de solemne asamblea según el rito. Pregunto, ¿leían cada día la Biblia, sí o no? Dice la ley de Dios. La palabra Torah, dice el diccionario bíblico, significa instrucción, significa dirección, significa la ley, significa la Torah, significa toda la ley. Escuche por favor. Este sustantivo viene del verbo yará, que tiene como uno de sus principales significados para enseñar, para instruir. El diccionario sigue diciendo, y ponga cuidado, algo hermoso. Dice, el sustantivo significa la instrucción de Dios de un modo general. Así que la ley de Jehová es perfecta. Significa que la instrucción de Jehová es perfecta.
significa que la dirección de Jehová es perfecta. Significa que la verdad de Dios es perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Entonces añade que convierte el alma. Si es verdad que usted conoce la palabra de Dios, si es verdad que la palabra de Dios llegó a su vida, si es verdad que su familia la dirige la palabra de Dios, entonces usted y su familia son personas convertidas, son personas regeneradas, son personas transformadas, son personas nacidas de nuevo. El Todopoderoso Dios ha empeñado su nombre, su vida, su persona. Dios ha entregado todo para que a usted le vaya bien. Dios ha depositado todo y sacrificó todo en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús, para asegurarle a usted que Él está pendiente de su familia, que Él ama a su familia, que le ama a usted y que Él quiere que usted y los suyos vivan bien en esta tierra y tengan la certeza, la seguridad, la garantía de que estarán pronto con el Padre en el reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Esto no es cuestión de un sermón, es cuestión de la palabra de Dios. No es cosa de lo que dice un hombre, no, es lo que muestra Dios. ¿Fue real Jesucristo o no fue real? ¿Vino a la tierra o no vino? A ver, ¿sí o no? ¿Qué significa Emmanuel? Dios llegó al colmo hasta de hacerse un hombre. ¿Te ama o no te ama Dios? A ver, ¿sí o no? Recuerde que estamos trabajando con el método. El Apocalipsis está basado en la palabra de Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis hay más de 300 referencias al Antiguo Testamento. Cuando usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, descubre que todo es la palabra de Dios. Descubre en el prólogo y en el epílogo la palabra de Dios. En la visión 1 y la 8, la palabra de Dios. En la visión 2 y la 7, la palabra de Dios. En la visión 3 y la 5, palabra de Dios. Y en la visión 4 y la 6, palabra de Dios. Todo la palabra de Dios. Las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios, la seguridad de Dios, y eso es Torah. ¿Qué cosa es eso? Torah. El cerebro humano trabaja con información. Cuando usted recibe la información y la codifica, esa información comienza a trabajar en su corazón. A usted lo informan y esa información comienza a formarlo. Y después que su cerebro asimila la información y empieza la formación, entonces el Espíritu termina con la transformación. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Los discípulos, ¿Cristo le dio información, sí o no? ¿Cristo le dio formación, sí o no? Y cuando el Espíritu se derramó, ¿qué le pasó? Se transformaron. Esos cobardes, como Pedro, terminaron muriendo en una cruz. ¿Murió Pedro crucificado, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Andrés crucificado, Felipe crucificado. Todos murieron como mártires, con excepción de Juan. Dieron hasta su vida por Cristo Jesús. Querido papá, querida mamá, el anhelo de nuestro corazón y la razón de ser de esta semana es despertar tu cerebro a tres cosas. Número 1, que Dios es real. Número 2, que puedes descubrirlo en su palabra bendita, la Biblia. Y número 3, que Él ha dado todo, absolutamente todo, para el beneficio tuyo y de tu familia. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Recuerde que tenemos que trabajar con la palabra Torah, pero hay que buscar el significado de esta palabra en muchas formas diferentes, porque ningún ser humano aprende igual que otro ser humano. Hay por lo menos 7 tipos diferentes de aprendizaje. Y hay que tratar a todo el mundo porque hay que agarrar a cada quien en la forma como aprende, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Entonces tenemos que presentar la palabra de Dios de modo que todo mundo aprenda en la manera que aprende. Algunos aprenden viendo, otros aprenden tocando, otros aprenden oyendo, y todo el mundo necesita un poquito más para entender qué es lo que se está diciendo en la manera como ellos aprenden. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. ¿Qué dice el versículo número Romanos 8, 32? El que no escatimó, como dice, ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Nos dio Dios a Cristo Jesús, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Dice, el que no escatimó.
el que no regateó, el que no discutió el que no escondió, el que no ocultó. Ok, ¿ha visto cuando usted va al mercado a comprar fruta o a comprar algo? A ver, ¿ha visto o no ha visto? Llega usted y le dice al que vende, wow, qué mango más bonito, qué mango más bueno, tremendo mango trajo usted, mangos excelente, mi madre, qué mango tan interesante. ¿Le dice usted al tipo que está vendiendo el mango? No, porque si usted le dice eso, él no le va a bajar el precio. Usted viene y mira los mangos, unos mangos excelentes, usted le dice, ¿y estos manguitos cómo están? El tipo le dice, a tanto la docena. ¿Tú estás loco? Le dice usted, ¿tú estás loco? ¿Qué tú te crees? ¿Que yo me encuentro el dinero en la calle? Mentira, que usted se lo quiere llevar, que usted sabe que esos mangos están buenos y que el precio está perfecto, pero usted comienza ¿a qué? A regatear. ¿Entendieron? ¿Entendieron? El que no escatimó, en griego se podría traducir, el que no regateó. La paga del pecado es la muerte. Y en el cielo tomaron una decisión. Miguel, ¿qué tú crees? Yo me hago hombre, yo muero por ellos. ¿Vino o no vino Cristo? ¿Vino o no vino? ¿Murió o no murió? Versículo 33, mire qué cosa linda entonces. La Biblia es maravillosa. Dice el verso 33, ¿qué cosa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué dice ahora? Dios es el que justifica. Igual a la pregunta que sigue. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuál es la respuesta? Número 1, Cristo es el que murió. Número 2, más aún el que también resucitó. Número 3, ¿qué dice ahora? El que además está a la diestra de Dios. Y número 4, ¿qué dice? El que también intercede por nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿resolvió Dios el problema del pecado, sí o no? ¿Y entonces por qué se pierde la gente? La paga del pecado es la muerte. Dios se hizo hombre y pagó el precio del pecado. La salvación es un regalo que nos da Dios. La salvación es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Cuando Cristo fue presentado en el templo, San Lucas capítulo 2 versículo 29, Simeón dijo, ahora Señor despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando Simeón? A Jesús. Cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, Lucas 19 versículo 9 y 10, dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Por tal razón, Cristo ganó tu derecho a la salvación. Y Cristo es la salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando conocí a Cristo tenía 19 años. Han pasado unos años. En ese tiempo yo era un adolescente. Tenía 19 años. Ahora sigo siendo un adolescente y tengo 58. ¿Saben lo que significa adolescente? Adolecer significa que algo te duele, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Así que adolescente significa que adolece, que algo le duele. Y ahora me duelen muchísimas cosas, compadre, porque los años no perdonan. Así que salí de una adolescencia a otra adolescencia, ¿entendieron? Así que siendo un adolescente, estos son dolores diferentes. Cuando usted estudia en la Biblia, la palabra Torah aparece 220 veces en el Antiguo Testamento. ¿Es importante esa palabra? Es muy importante. ¿Es imprescindible esa palabra? Es imprescindible. Las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios, la seguridad y garantía de Dios, lo que Dios muestra, lo que Dios dice, lo que Dios enseña, las lecciones de Dios, los tópicos de Dios. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un ángel, ni siquiera estamos hablando de... No, estamos hablando de Dios. No es lo que dijo el profeta, es lo que dijo Dios. No es lo que enseñó el profeta, no, es lo que dice Dios. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, cuando usted entiende y comprende la palabra de Dios, no importa el ambiente, no importa el lugar, usted levanta la voz en alto porque es la palabra de Dios. ¿O no? Algunos lugares me dicen, tenga mucho cuidado porque aquí la gente no cree en Dios. Digo, no, pues eso es lo que más me gusta cuando no creen en Dios. Mire, tenga cuidado porque aquí la gente no
vive criticando la Biblia y bueno, digo, no hay problema, fantástico. Y cuando el Espíritu desciende al presentar la palabra, usted ve que hasta los incrédulos se arreglan en los asientos y al otro día usted lo encuentra ahí otra vez. Y empiezan a hacer preguntas. Y más de uno han abierto sus corazones a la influencia del Espíritu Santo. No tiene nada que temer cuando usted presenta la palabra de Dios. Y les pregunto, y quiero que sean bien sinceros conmigo, ¿hay esperanza en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo que hemos dicho es palabra de Dios? ¿Está interesado Dios en nosotros? ¿O no está interesado en nosotros? ¿Sí o no? La palabra Torah nos muestra, nos dice, nos instruye, nos guía, nos dirige al conocimiento de una persona. Más que un concepto, más que un argumento, más que una teoría, es más que una simple tesis documental, es una evidencia, es un testimonio de que el mismo Dios está empeñado en los seres humanos y con los seres humanos y se involucra con los seres humanos. Lo que Dios más quiere es que usted, amigo, usted, amiga, comprenda que Dios no se ha retirado. Dios está interesado en usted. Eso es lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 14, mira lo que dice la Biblia. Cómo esta palabra Torah se traduce con la palabra instrucción. Y en un momento vamos a hablar de qué pasa en la labor educativa. Proverbios capítulo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Proverbios capítulo 13, versículo 14. ¿Cómo dice? La ley del sabio es ¿qué cosa? Manantial de vida, ¿para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Quite la palabra ley y ponga la palabra instrucción. ¿Cómo dice ahora? La instrucción del sabio es manantial de ¿qué? Manantial de vida. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas manantial de vida. La instrucción del sabio. Job capítulo 22, versículo 22. Vamos a ver esto. Job capítulo 22, versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Job capítulo 22, versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Toma ahora la ley de su boca. ¿Y qué dice? Y pon sus palabras, ¿en dónde? En tu corazón. Cambiemos la palabra ley. ¿Cómo dice con la palabra instrucción? Toma ahora la instrucción de su boca, ¿y qué cosa? Y pon sus palabras en tu corazón. En toda labor educativa hay tres cosas fundamentales. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Cuando se desarrolla una obra educativa, una labor educativa, cuando se desarrolla un momento educativo, se necesitan estas tres palabras. Número 1, enseñanza. Número 2, instrucción, y el resultado se llama aprendizaje. ¿Cuál es la primera palabra? Enseñanza. ¿Y la segunda palabra? Instrucción. ¿Y la tercera qué significa? Aprendizaje. Todo lo que estamos haciendo aquí es enseñándole y estamos instruyéndole, y los resultados que esperamos, ¿cuál es? El aprendizaje. Las enseñanzas de Dios, la Torah, las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios tienen como meta producir un aprendizaje, pero no un aprendizaje teórico, no un aprendizaje meramente cognitivo, no un aprendizaje solamente y completamente basado en información, no. Un aprendizaje que se traduce en cambiar la vida, transformar la vida, un crecimiento integral, la mente, la voluntad y la conciencia. Un conocimiento que se traduce en una vida cambiada, un conocimiento que hace posible que lo imposible venga a la luz. San Lucas capítulo 1, versículo 37, Gabriel dice, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces ahora necesita creerlo. ¿Cómo dice el pensamiento? Porque para Dios nada es imposible. Déjeme hacerle esta pregunta peligrosa. ¿Conoce usted de alguien que tiene problemas que nadie puede resolver?
¿Sabe usted que hay personas en situaciones que ningún ser humano la puede resolver? ¿Tiene usted un problema que nadie puede resolver? Aquí viene la pregunta difícil ahora. ¿Hay alguien en este día, en esta sala, que tiene un problema que nadie puede resolver? El único que lo puede resolver es Dios. ¿Hay alguien así? ¿Puede levantar la mano? ¿Usted cree que Dios lo puede resolver? ¿Usted cree que Dios lo puede resolver? Es posible que usted lo sepa. Necesitamos que usted lo crea. Póngase en pie conmigo. Si usted es una persona que tiene un problema que nadie puede resolver sino solo Dios, póngase en pie conmigo. En el mundo he visto mucha gente con problemas que nadie puede resolver sino solo Dios. Y he visto cómo Dios ha resuelto muchos problemas que nadie más podía resolver. La Torá nos enseña, la Torá nos instruye, la Torá nos dirige, la Torá nos informa que para Dios nada es imposible. La imposibilidad está en nuestra mente, la imposibilidad está en nuestra falta del conocimiento de Dios y nuestra falta de relación con Dios. El objetivo de la instrucción de los sabios de Israel, que tenían a su cargo la instrucción de los jóvenes, era cultivar en ellos el temor del Señor para que pudieran vivir conforme a lo que Dios esperaba de ellos. Yo le pregunto, amigo, amiga, ¿es real Dios, sí o no? Mire qué cosa linda, dice Proverbios capítulo 28, versículo 7. Proverbios capítulo 28, versículo 7. Recuerde, la Biblia forma en nosotros la mente de Cristo. Proverbios capítulo 28, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? El que guarda la ley es hijo, ¿cómo dice? Prudente. Mas el que es compañero de glotones, ¿qué dice? Avergüenza a su padre. Ahí está la palabra Torá. Instruir a los hijos para que vivan en el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y yo le pregunto, ¿necesita nuestro hogar el temor a Dios? Sí. ¿Necesitan nuestros hijos el temor a Dios? Sí. Por eso papá y mamá necesitamos permitir que la ley de Dios, que la Torá, que las enseñanzas de Dios nos guíen y nos dirijan. Veamos un par de versículos más antes de orar por ese problema que usted tiene. Pudiera contarle el resto de la noche las experiencias maravillosas que he visto en cualquier país del mundo de cómo Dios actúa cuando usted le cree. Se puede sentar, se puede sentar. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, mire lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y qué dice ahora? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué cosa dice? Te aumentarán. Capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza. ¿Qué dice ahora? No desamparéis mi ley. Recuerde, estamos hablando de la palabra Torá. Estamos hablando de la instrucción, la dirección, las enseñanzas, las seguridades que Dios da a través de su palabra. Estamos tratando de entender el libro de Apocalipsis y siendo que se basa en la palabra de Dios, necesitamos ir al germen, necesitamos ir a la semilla, a la simiente de donde parte esa palabra de Dios, y la clave es la palabra Torá. Si usted la asimila en su casa, en su vida, en su familia, entonces Dios se compromete con usted. Y si usted acepta la palabra de Dios, entonces Dios se hace cargo de la vida suya. Y si usted le cree a Dios, entonces Dios hace milagros y maravillas. Cuando Cristo llegó a Betania, ¿había muerto Lázaro, sí o no? ¿Estaba muerto? ¿O estaba bien muerto? ¿Cómo estaba? Bien muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto? ¿Y un muerto de 4 días cómo está? Completamente muerto. Muerto físicamente, muerto espiritual, muerto en todos los sentidos. Inclusive estaba tan muerto y otra vez muerto, que hasta los paganos sabían que estaba muerto.
Ustedes dirán, ¿qué significa eso? Le voy a explicar. Había una creencia pagana en el ambiente, un folclore pagano que se había introducido entre los judíos, que decía que un muerto no estaba muerto hasta que el alma se fuera. Y Cristo sabía ese relajo. Así que dijo, mira, le resucité el hijo de la viuda de Naín, tal vez vienen con relajo de que no estaban muertos completamente. Le resucité a la hija de Jairo, tal vez vienen con ese cuento. Ahora que Lázaro se murió, me voy a quedar aquí tranquilo hasta que quede completamente muerto. Cuando vienen y le dicen, Señor, el que amas está enfermo, Cristo le dice, no se preocupen que esa enfermedad no es para muerte. Y se van. ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió o no se murió? Escuche ahora. Cuando Cristo llega, le dice Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no muere. Y es verdad. Ahora, ¿quería Cristo que Lázaro muriera? No, murió. Así que como murió, vamos a aprovechar esta oportunidad para que la gente crea. María viene y le hace el mismo reclamo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermana no hubiera muerto. Cuando Cristo le dice a Marta, Lázaro resucitará, ella le contesta, sí, yo sé que resucitará al final, en el día postrero, cuando tú te manifiestes. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Verdad que siempre creemos que sabemos? A ver, ¿sí o no? Marta creía que sabía. ¿Qué sabía Marta? Nada. Y Marta estaba muy segura de que sabía. Lo más interesante en el ser humano es descubrir que lo que sabe es saber que no sabe. Y alguien dijo, pensaba cierto día que mi saber no era poco, más deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía ya en épocas pasadas, con modestia no muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo está diciendo usted, yo no dije eso, Entonces, Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Qué cosa linda. Cuando una gente muere, ¿qué es lo que hay que hacer con esa persona? Casi todos piensan en enterrarlo. Cristo dice, no, yo lo resucito. ¿Resucitó Cristo a Lázaro o no lo resucitó? ¿Tiene Cristo poder para resucitar a la gente? ¿Seguro? ¿Es Cristo todopoderoso? ¿Usted lo cree? ¿Puede Cristo sanar cualquier enfermedad? ¿Se acuerdan ustedes de los endemoniados gadarenos? ¿Lo liberó Cristo? ¿Se acuerdan la tormenta que se levantó en el lago? ¿La calmó Cristo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la hija de Jairo que se murió? ¿La resucitó Cristo? ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años con flujo de sangre? ¿La sanó Cristo? La Biblia, la Torá, nos enseña, nos instruye que para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? Entonces tenemos que orar. Queremos orar esta noche por personas que tienen problemas que nadie puede resolver. Si su problema es un dolor de muela que le duele la espalda, por favor, quédese sentado. Úntese un ungüento, alguna cosa. Estamos hablando de problemas pesados, problemas de verdad. Hay gente que le han dicho en su cara, usted se acabó. No hay esperanza, ya a usted le queda la muerte. He visto casos de personas que vienen llorando y dicen, tengo un tumor en la cabeza en un lugar que no se puede operar. Los médicos solamente dicen que esperar. Y he visto como Dios ha hecho lo que hay que hacer. Y los médicos han buscado el tumor y jamás apareció el tumor por ninguna parte. ¿Tiene Dios poder para sanar? ¿Tiene Dios poder para resolver el problema? Pastor, tengo un hijo que está en una situación X, Y o Z. Y he visto cómo Dios ha resuelto esa situación. Mi papá está en tal lugar y he visto cómo Dios ha trabajado. Que tiene tanto día en coma que no se despierta, he visto cómo Dios despierta. O sea, he visto tantas cosas hermosas en el mundo entero que eso me hace cada día creer que Dios puede. Soy tan tonto que todavía creo que Dios puede. Hay mucha gente inteligente que ya no cree. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Y se mueren sin creer, y se pierden sin creer, y viven una vida desolada, una vida acabada. Yo le pregunto, si usted tiene un problema que nadie puede resolver, sino que solo Dios lo puede resolver, y usted cree que Dios lo puede resolver, entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Recuerde que el Evangelio es completo. Dios quiere que usted tenga, ¿qué cosa? Salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera
tu alma. ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados? Sí, pero dice también en el libro de Isaías capítulo 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga, ¿qué cosa dice? Fuimos nosotros curados. ¿Usted lo cree o no lo cree? Por su llaga fuimos nosotros curados. Es posible que tu problema sea una enfermedad, o que perdiste el trabajo, o que tu mujer se fue con otro hombre. Es una situación que nadie puede resolver. O que hay un cáncer que está acabando con la vida de tu esposa o de tu hijo. Una situación financiera que se acabó, esto se acabó. Entonces, en esos momentos donde no puedes hacer nada, donde nadie te puede ayudar, es el mejor momento para Dios actuar. ¿Tú crees que Dios puede? Si tú crees que Dios puede, se hará conforme a tu fe, no conforme a la fe mía. Este es mi problema, ese es el tuyo. Cristo dice, conforme a tu fe te sea hecho. Si usted le cree a Dios, si usted cree que Dios puede, una cosa puede estar seguro, Dios quiere hacerlo, Dios puede hacerlo y está interesado en hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Recuerda usted en San Mateo capítulo 8, ese leproso que vino donde Jesús, después que terminó el sermón del monte? Cuando el leproso se presentó, todo aquello, miles y miles de gente, me imagino que se alborotaron y comenzaron a correr un lado y para el otro. Aquel leproso venía con todas las marcas de la lepra, un tipo que parecía que venía de ultratumba. Algunas personas lo describen, por ejemplo, un libro que se llama El deseo de toda la gente, dice que no tenía nariz, que los dedos se le habían caído, era una cosa rara, como un muerto caminando. Y el tipo llegó hasta donde estaba Jesús, se tiró de rodillas delante de Jesús, lo miró y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. ¡Pum! Lo tocó y el tipo se transformó y se sanó. ¿Sacó Cristo a Lázaro de la tumba, sí o no? Solamente dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Cuando quitaron la piedra, Lázaro salió. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Cristo puede resolver tu problema? ¿Tú lo crees de corazón? ¿Sí o no? Entonces, si tú lo crees de corazón y tu problema nadie lo puede resolver sino Dios, ven aquí arriba conmigo, ven, súbete aquí y vamos a orar contigo. Es el desafío, pueden salir por los lados, venir aquí arriba, vamos a orar a Dios por tu problema, porque tú crees que Dios tiene poder. Yo lo creo, lo ha hecho conmigo varias veces, me ha traído del otro lado a este barrio de nuevo. Dios tiene poder para hacer maravillas. La cosa es si usted lo cree. Es posible que usted nos esté escuchando a través de la radio o nos esté siguiendo por la internet o a través de un canal de televisión. Déjeme decirle que para Dios nada es imposible. Dios tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido. La pregunta no es si Dios puede, es si usted cree. No me pregunte si Dios quiere todo lo mejor para usted. Como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sí, significa salud física, mental, social, emocional, espiritual. Significa todas las cosas. Si usted le cree a Dios, Dios es capaz de hacer la maravilla que tenga que hacerse. ¿Le cree usted a Dios? Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga un problema que nadie puede resolver? Me encanta cómo la gente viene cuando tiene el problema que nadie puede resolver. Y hay tantas cosas lindas que han pasado últimamente. Personas con situaciones que son imposibles. Y cómo ha orado la iglesia ha clamado, todos hemos participado. Un martes llegó una dama a una serie de estudios que damos donde vivo y nos presentó el cuadro de que tenía un cáncer terminal y que la habían mandado a morir a la casa, que ya nada se podía hacer. Tomamos el nombre, lo pusimos en un lugar y empezamos todos a orar por esa dama desde ese día. 3 meses después vino la dama, rebosante de alegría, sonriente, llorosa, nerviosa, alegre, diciendo maravillas. Y dice, los médicos se han vuelto locos. Me han hecho todos los estudios y el cáncer no aparece por ninguna parte. Se preguntan que para dónde se fue. Y yo le dije que a mí ni me importa dónde se fue. Yo lo que no quiero es que venga para donde mí. Cosa linda. Y la señora lloraba y se reía. Yo le pregunto, ¿puede Dios o no puede? La palabra de Dios, la Torá, nos dice que para Dios nada es imposible.
Si usted lo cree, Él es capaz de hacer maravillas en la vida suya. Amigo, amiga, esto no es complicado. Y usted dirá, pero pastor, yo quiero creer, pero no creo. ¿Recuerda usted aquel papá que trajo a su niño a Jesucristo? Y Jesucristo no estaba, estaban los apóstoles y no pudieron ayudar al papá. ¿Se acuerda o no se acuerda? Cristo ese día por la mañana baja de la montaña, del monte de la transfiguración, y cuando se encuentra, el papá le dice a Cristo, Señor, traje a ti mi hijo y tus discípulos no me pudieron ayudar. Oh, generación, etcétera, etcétera, etcétera. Trae al muchacho. ¿Desde cuándo le pasa esto? Pregunta Cristo. Desde que era niño. Y a veces lo echa en el fuego, a veces lo echa en el agua. Pero si puedes hacer algo, le dice el papá, ayúdanos. Y Cristo le dice, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. ¿Sanó Cristo al muchacho o no lo sanó? ¿Sí o no? Y se lo entregó al papá completamente sano. ¿Usted lo cree o usted no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Creo que usted lo cree porque pasó al frente. Desafió al público presente y está desafiando el lente de esa cámara que lo está enfocando a usted. Significa que usted le está diciendo al mundo entero que usted cree. Y oraremos para que se haga conforme a la fe que usted tiene. ¿Podemos estar en pie todos para orar? ¿Podemos estar en pie? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, por estar presente en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Padre amado, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz, porque allí pagó el precio de nuestros pecados y cargó todas nuestras enfermedades. Gracias por esa mañana cuando Cristo se levantó de la tumba. Padre, gracias por la obra hermosa del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios, por su amor inconmensurable. Gracias por darnos todo en Cristo Jesús. Ahora, Padre, como ministro del Evangelio, presentamos delante del trono de su gracia a todas estas personas que han pasado al frente, anunciando, declarando, predicando que creen en usted, Señor, como el Dios Todopoderoso. Presentamos también, Padre, a los que nos están escuchando y de alguna manera están levantando su mano diciendo que ellos también creen. Y también presentamos a los que nos siguen a través de la televisión o la internet que también dicen creer. A todos y todas se los presentamos delante de usted. Y en esta hora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas personas. Que los ángeles tomen nota de cada uno de estos detalles y que cada uno de estos problemas sean atendidos conforme a su amor, a su bondad, a su misericordia. Usted sabe qué es mejor para nosotros. Usted sabe cuándo es mejor para nosotros. Padre, nos sometemos a su voluntad. Aceptamos lo que usted decida, pero por encima de todo, Señor, sálvenos. No solo a nosotros, sino a nuestros familiares también. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego que la sangre de Cristo Jesús lave a cada una de estas personas. Que su manto de justicia les cubra, que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas. Que su gracia bendita les transforme y su mano todopoderosa les sostenga hasta la venida de Cristo Jesús. Cual sea su problema, Señor, lo entregamos en su mano santa. Si es una enfermedad, Señor, que sea reprendida por usted. Si es un asunto financiero, que usted le dé sus bendiciones. Cualquier problema que sea, que usted pueda estar presente, Señor. Y cuando todo termine, que cada uno de ellos y ellas con sus familiares puede estar en pie aquella mañana gloriosa y verle venir en las nubes de los cielos y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Nosotros, Padre querido, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Le adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.